Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy en esta tercera conferencia de este ciclo con nosotros. Para mí es un placer presentar a Isabel Vences, a quien conocí de estudiante avanzada, y tuve el privilegio de estar en el jurado en el tribunal de su tesis doctoral. Dado además que aquí en España, como saben ustedes, en historia no hay demasiado cultivo de la historia de las ideas, pues fue una grata sorpresa encontrarme con una jovencita como era Isabel, y sigue siéndolo, que era brillante, que había trabajado un tema tan precioso como el que vamos a escuchar esta tarde, la ilustración escocesa, de la cual creo que se sabe poco en general, ¿no? Hay algunos tópicos sobre Adam Smith, algunas referencias a veces a Hume y poco más. Y les aseguro que lo que sabe y cómo lo transmite Isabel será un placer para todos nosotros. Es, como saben, catedrática como figura en el folleto que tienen todos ustedes, en la Carlos III, y gran investigadora. Tiene varios libros importantes sobre este tema, empezando, como decía antes, por el libro de la tesis doctoral, pero ha seguido trabajando e investigando constantemente. Y comentábamos que todos los que trabajan en la universidad actual pues ya saben que hay que dar más clases de las que corresponde teóricamente a una especialidad, o por lo menos a unos temas fundamentales, pero es decir, que no es limitarse al 18 o al 17, sino también al 19 y el 20, y lo cual tiene sus inconvenientes, pero tiene las ventajas de que se amplía el horizonte y, por lo tanto, hay mayor capacidad de comparación, que es la forma de aprender mucho más y de relacionar, además, ese pasado con nuestro presente actual. Así que les dejo con Isabel y repito y reitero muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer vuestra presencia aquí esta tarde. Hoy no tenemos lluvia, como hemos tenido en las sesiones anteriores, pero sí que hace mucho frío, así que también es de agradecer que alguien salga de casa para escuchar sobre el tema de la ilustración escocesa. Por supuesto, quiero agradecer a la Fundación del BBVA y a la Real Academia de la Historia, aquí representado por su presidenta, la invitación para participar en este ciclo de conferencias sobre la historia de las ideas, siglo XVIII, la ilustración, mitos y realidades. Comentaba en la sesión anterior el doctor Antonio Valdecantos que era una osadía venir a hablar sobre la ilustración delante de doña Carmen Iglesias, que es una gran especialista en la temática, y yo me uno a ese sentir de osadía, a ese sentimiento de osadía, y bueno, solo espero que lo que tenga para compartir con vosotros esta tarde pues haga menos intensa esta osadía que hemos tenido de venir a hablar aquí. He dividido lo que quiero comentar esta tarde aquí en dos partes. En una primera parte os hablaré un poco sobre la importancia de la escuela escocesa, qué es la escuela escocesa, y en una segunda parte, un poco más extensa, pues me centraré en el tema de los sentimientos, las pasiones y los intereses. Entonces, quisiera comenzar por comentaros que Escocia va a desplegar en el siglo XVIII una energía intelectual sumamente fructífera que se va a acompañar de una vitalidad cultural sin precedentes, dando lugar a lo que podríamos calificar tanto como su época de oro, como a uno de los mayores acontecimientos culturales del mundo occidental contemporáneo, la Ilustración escocesa. La Ilustración escocesa se va a caracterizar por haber
dado vida, señala poco, uno de los grandes especialistas de este pensamiento, a una espléndida eclosión de ideas y al mismo tiempo por haber sido uno de los fenómenos más enigmáticos de la historia cultural del siglo XVIII. Inspirándome en Richard Sher, podemos señalar que cuando hablamos de ilustración escocesa estamos hablando de la cultura de los literati en el siglo XVIII escocés. Voy a detenerme un poco en cada uno de los términos contenidos en esta definición y así tendremos algunos elementos para comprenderla mejor. Cuando hablamos de literati, que podríamos traducir por literato, aunque no es una traducción que hace justicia a lo que ella engloba, pero cuando hablamos de ellos se entiende a los hombres de letras que se vienen a caracterizar por atesorar un vasto conjunto de valores y principios propios de los filósofos europeos y americanos. Entre estos valores y principios podrían subrayarse los siguientes: el cultivo del humanismo, la confianza en la ciencia, el amor por el conocimiento, un enérgico espíritu crítico, un aplomo en el ejercicio del juicio, el respeto por el trabajo, el rechazo a los tratos inhumanos y un deseo por transformar la sociedad legada por el pasado. De esta manera, cuando hablamos de literato, acentúa Sher, se entiende no solamente al hombre de letras, sino al hombre de la ilustración. Circunscribir la ilustración escocesa al siglo XVIII, que sería la segunda de nuestros componentes, época de la prosperidad intelectual de este grandioso país, como la describiera Ramsat en 1856, responde al hecho de que la gran mayoría de los representantes más célebres de las luces escocesas tuvieron sus momentos de gloria entre 1730 y 1780. Su nómina comprende personalidades de diversos campos del conocimiento. Entre ellos podemos mencionar arquitectos de fama internacional como son los hermanos John, Robert y William Adam, cuyas construcciones arquitectónicas todavía podemos contemplar hoy en día, a grandes poetas como Robert Burns, a novelistas, sobre todo novelistas históricos como Walter Scott y Henry Mackenzie, a retratistas como Alan Ramsay, a pintores como Robert Foley, físico-matemáticos, varias generaciones de la familia Gregory, de hecho el abuelo en el siglo anterior, físico-matemático, es considerado el segundo más importante después de Newton, a químicos como Joseph Black, a médicos químicos como Cullen, a padres de la geología como Hutton, a James Watt, que es el creador de la máquina de vapor, quienes van a compartir protagonismo con filósofos y teóricos sociales de alta talla intelectual. Entre estos filósofos que son importantes de la ilustración escocesa, podemos mencionar a Francis Hutcheson, considerado el padre de la ilustración escocesa, y cronológicamente ordenados podríamos mencionar también a Henry Horlock James, a Thomas Reid, a uno de los grandes filósofos del siglo XVIII, que es David Hume, a uno de los grandes historiadores también del siglo XVIII escocés, que es William Robertson, a uno de los más conocidos, quizás más conocido por su investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, pero que aquí hoy nos interesa por sus aportaciones y su libro sobre la teoría de los sentimientos morales, que es Adam Smith. Podemos recordar también a Adam Ferguson, de quien me he ocupado mucho en mis investigaciones, a John Miller, cuya teoría sobre los rangos, sobre la distinción de los rangos en la sociedad tendrá una influencia posterior notable, a Dougal Stewart, que fue uno de los que hizo la biografía tanto de Adam Smith, hizo la biografía también de William Robertson, y hay un libro que compila estos datos biográficos que son muy importantes para comprender esta época. Y sin olvidar también otros literatos que son importantes en la época, pero que quizás son todavía menos conocidos que estos, como es el lingüista Lord Monboddo, Hugh Blair, George Campbell, Alexander Carlyle, John Home o James Beattie.
Todo este catálogo de nombres no viene a encerrar una serie de pensadores dispersos, sino que comprende a una élite intelectual articulada cuya presencia perduró durante varios siglos. Los pioneros, los protagonistas, durante todo el siglo, los pioneros, los protagonistas y los herederos. Todos ellos van a compartir una común adscripción universitaria como profesores, como bibliotecarios o como miembros de las sociedades y de las academias. Van a compartir una afinidad directa con la Iglesia escocesa. Salvo Hume, todos fueron ministros de esta Iglesia o familiares cercanos de ministros, y van a compartir relaciones continuas con el poderoso gremio de los abogados y de la clase política. Siguiendo con los elementos de nuestra definición, la idea de cultura, como uno de los rasgos constitutivos de la Ilustración en general y de la escocesa en particular, se va a referir a la revolución de los valores, o lo que Paul Hazzard ha llamado la crisis de la conciencia europea, que da vida a la ideología moderna. Cuando se habla de revolución, de cambio, se está haciendo referencia a valores e ideales filosóficos, literarios, científicos, económicos, tecnológicos, sociales e institucionales que conforman la nota característica, como bien señala el antropólogo francés Louis Dumont, de la separación del mundo moderno de la sociedad tradicional. Esta alusión cultural de la Ilustración escocesa tiene la facultad de situar este fenómeno dentro de un sistema europeo de valores y creencias, pero sin quebrantar la particularidad de la experiencia escocesa. Con Escocia, por último, se hace referencia a un contexto geográfico particular en el cual la Ilustración floreció de manera singular. Y si bien los valores principales de la Ilustración eran muy parecidos en todos los países y los hombres de letras que cultivaban esos valores podrían ser considerados miembros de una misma familia, las particularidades locales determinaron unas características especiales en la Ilustración escocesa. Es importante subrayar esta peculiaridad geográfica a fin de evitar el error de subsumir la Ilustración de Escocia a la Ilustración de Inglaterra, e insistir en el hecho de que la Ilustración no es un fenómeno unitario y homogéneo, sino una realidad diversificada espacial y temporalmente. Así, la Ilustración escocesa es un movimiento estructurado cuyo florecimiento posee raíces en las peculiaridades de su particular historia nacional. Su esplendor se explica tanto por su herencia cultural como por el poderío de instituciones tales como su Iglesia, la Kirk, la singularidad de su régimen jurídico, el brillo de sus universidades y el dinamismo de sus asociaciones. Veamos algunos detalles de estas instituciones. No podemos detenernos en precisar la importante influencia de la Iglesia de Escocia, presbiteriana de hecho y calvinista en sus documentos oficiales, pero sí podemos recordar que en 1712 el Parlamento de Westminster aprobó una ley de tolerancia religiosa para Escocia que permitía a los episcopalistas, católicos y otras congregaciones minoritarias seguir con sus propias tradiciones, normas educativas e instituciones sociales. Al principio no se sintieron los efectos de la ley de tolerancia y de la restitución del derecho de patronato, pero conforme pasaron los años, sus consecuencias traerían profundos cambios en la vida religiosa y social escocesa. Una de estas consecuencias fue la división del clero en dos facciones, los evangélicos y los moderados. La facción moderada de la Iglesia escocesa consiguió paso a paso establecer una corriente de pensamiento dentro de la Iglesia hasta llegar a controlar, al menos durante algún tiempo, la Asamblea General de la Iglesia escocesa. Su ideal era una Iglesia no dogmática, con una asamblea que fungiera como el centro nacional de la vida escocesa y una teología más ilustrada. Aunque fue cruelmente condenada, su programa intelectual e ideológico ejerció una importante influencia en el camino que recorrería la Ilustración escocesa. Tal y como la confirman las palabras de Ernest Mosner, la filosofía del moderatismo, nos dice, es una parte y un atributo de la Ilustración escocesa. Entre los ilustrados escoceses que fueron ministros moderados de la Iglesia escocesa
habría que nombrar a Hugh Blair, Alexander Carlyle, John Home, Adam Ferguson y William Robertson. Cabe destacar que Hugh Blair, además de haber sido crítico literario y fecundo escritor de sermones enfocados más hacia problemas éticos y morales que doctrinales, fue en 1762 el primer profesor de retórica del Departamento de Bellas Artes en la Universidad de Edimburgo y se le conoció internacionalmente como predicador de la Iglesia de St. Giles en Edimburgo. Alexander Carlyle estudió en las universidades de Edimburgo y Glasgow y en esta última bajo la dirección de Francis Hutchinson. Fue ministro y ejerció cerca de Edimburgo y fue autor de numerosos panfletos y sermones, como bien puede constatarse en sus memorias. John Home fue educado en la Universidad de Edimburgo y además de poeta y dramaturgo, ejerció funciones como secretario personal de Lord Bute y tutor del joven príncipe de Gales. Fue ministro e historiador de la rebelión jacobita de 1745. Adam Ferguson, el más longevo de todos los ilustrados escoceses, fue capellán castrense y posteriormente un afamado profesor de la Universidad de Edimburgo. Por último, William Robertson también estudió en la Universidad de Edimburgo, de la que posteriormente fue un influyente y reconocido rector. Predicó en varias parroquias y hacia 1751 se convirtió en el líder de la facción moderada de la Iglesia escocesa. Por su parte, la institución jurídica escocesa adquiere relevancia por dos razones centrales. En primer lugar, porque independientemente del Tratado de Unión entre Inglaterra y Escocia que tuvo lugar en 1707, se mantuvo la autoridad del Colegio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Magistratura de Escocia, y por tanto siguió prevaleciendo el régimen jurídico escocés y no se impuso el common law inglés. Esto quiere decir que el derecho escocés mantuvo sus fuentes, instituciones y jurisprudencias propias, lo cual contribuyó enormemente a fortalecer lazos de unidad de este pueblo. En segundo lugar, porque por un lado los juristas escoceses fueron piezas claves para el desarrollo social y cultural escocés, tanto por su influencia y trayectoria como por sus aportaciones al estudio filosófico de la naturaleza y los principios fundamentales del derecho en sí mismo y en su relación con la moral, la costumbre social y la economía política. Y porque, por otro lado, la legislación escocesa fue revitalizada por los ilustrados y profesores que la convirtieron en una disciplina universitaria. La importancia del papel de los juristas en el desarrollo de la vida social y cultural de Escocia es crucial. El hecho de que muchos de ellos estudiaran también en escuelas continentales hizo que tuvieran mucho en común con la enseñanza y práctica legal de la Europa continental y que desarrollaran una visión cosmopolita que coadyuvaría a sentar las bases de un naciente movimiento intelectual. Los abogados ejercían una notable influencia en la sociedad escocesa. Sus estrechos lazos con la aristocracia hicieron que conformaran una cerrada y poderosa comunidad unida gracias a sus asociaciones profesionales, principalmente el Colegio de Abogados y la Society of Writers to Her Majesty's Signet. Siempre estuvieron políticamente bien ubicados, fueron representantes de importantes nobles y sus contribuciones en el terreno político e intelectual los colocaron como actores centrales en las discusiones relacionadas con el derecho escocés o con materias propias de la filosofía del derecho. Además, entre los ilustrados escoceses se encuentran varios juristas, quienes no solo influyeron en el curso de la vida social y política de Escocia, sino que además mantuvieron estrechas relaciones con los pensadores y filósofos de la época. El mejor ejemplo, sin duda, fue Henry Home Lord James, que además fue patrocinador de la vida económica de muchos de estos ilustrados. Las universidades de Glasgow, St. Andrews, el Marischal College en Aberdeen y principalmente la de Edimburgo, también conocida como la Atenas del Norte, constituyeron escenarios vitales para la generación y la propagación de las ideas ilustradas. Curiosamente, nos dice Gosworth, mientras que el siglo XVIII es para las universidades inglesas un periodo de relativo estancamiento, las universidades escocesas asistían a un brillante desarrollo. Fueron los únicos sitios en Gran Bretaña
y de los pocos en el mundo donde podía obtenerse una educación integral y acceder a numerosas oportunidades formativas. Sus aulas vieron nacer a médicos, profesores y científicos que adquirieron fama internacional. Su esplendor fue de tal magnitud que en 1789 Thomas Jefferson escribió en París que no había sitio en el mundo que pudiera competir con Edimburgo. Prácticamente todos los literatos fueron reconocidos profesores universitarios o mantuvieron algún tipo de vinculación con la universidad. Sin duda, sus aportaciones a la filosofía, a la historia, al derecho, a la ética, a la literatura y a la ciencia social contribuyeron notablemente a dar celebridad a estos escenarios centrales para el cultivo de las ideas ilustradas. Por su parte, entre las sociedades, entre las academias, ya que estamos aquí acogidos por una academia, entre ellas, las más conocidas, habría que mencionar la influyente Philosophical Society of Edinburgh, conocida también como la Sociedad para el Desarrollo de las Artes y las Ciencias. También las afamadas universidades vieron nacer en su seno distintas sociedades. La primera en ver la luz y ser un modelo a seguir es la ya mencionada anteriormente. Más tarde, la Universidad de Glasgow fundó la Sociedad Literaria, que centró una parte importante de su atención en tópicos de economía y en difundir los avances científicos y tecnológicos. En su seno se discutieron importantes obras como la teoría de los sentimientos morales y una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Años después, Aberdeen vio nacer la Sociedad Filosófica fundada por Thomas Reid y ampliamente conocida como Wise Club. Gran parte de los trabajos de Alexander Gerard, George Campbell y el matemático John Gregory fueron presentados aquí, pero sin duda su mayor cualidad fue haber sido testigo del nacimiento de la llamada filosofía del sentido común que tuvo Thomas Reid como su máximo exponente. Otras famosas sociedades o academias fueron el Easy Club, el Club Newtoniano, la Sociedad Escocesa de Agricultura y la Speculative Society of Dundee, primera en aceptar la participación de las mujeres. También habría que citar el Poker Club y la Select Society. Esta última se convirtió a mediados del siglo en el principal círculo intelectual de Escocia. Contaría con 162 selectos asociados, todos vinculados por lazos familiares de trabajo y políticos, y un número significativo de ellos encontraría su nombre plasmado en el Diccionario Nacional Biográfico. Conviene mencionar también a la Real Sociedad para el Avance de la Ciencia Natural, que no era escocesa, sino inglesa, y con sede en Londres, pero a la que fueron incorporados varios de los ilustrados escoceses. A finales del siglo XVIII, esta sociedad científica, la más antigua de Europa, se convirtió en la famosa Royal Society, la cual se dedica al cultivo de la ciencia y la cultura, especialmente a temas relacionados con la medicina, la anatomía, la geometría, la navegación, la mecánica, etc. Hoy en día hace las veces de Academia Nacional de Ciencias en Reino Unido y es miembro del Consejo Científico Británico. Y un paréntesis, en 2011 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La existencia de estas sociedades y academias no solo da cuenta del empeño por construir vías para discutir y difundir los temas que inquietaban a parte de la sociedad escocesa, sino que también muestra la existencia de diversas corrientes de pensamiento. La Ilustración escocesa no fue patrimonio de un grupo, de una escuela o de una ideología, sino que se configuró con la participación de diversas tendencias intelectuales. Ello ha dado lugar a que hoy en día se identifica en los literatos escoceses agrupados bajo distintas denominaciones: Escuela Escocesa de Economía Política, Escuela de Moralistas o Escuela Escocesa de Filosofía Moral, Escuela Escocesa del Sentido Común, Escuela Histórica Escocesa, Escuela Histórica del Pensamiento Social Evolutivo, pero quizás la etiqueta que en esta conferencia nos conviene recuperar es la de Escuela Sentimental de los Filósofos Escoceses. Estas denominaciones reflejan que los pensadores de la Ilustración escocesa estuvieron constantemente preocupados por estudiar temas sociales, morales, políticos y económicos, pero esto no causa sorpresa,
si recordamos que en el siglo XVIII existía una estrecha relación entre la historia, la teoría social y la teoría política. Las disputas entre ellas y su división en disciplinas sobrevendría más tarde, cuando adquirirían fuerza las pretensiones de independencia. Por tanto, a los literatos escoceses podría calificárseles tanto de teóricos sociales e historiadores analíticos como de filósofos de la naturaleza, filósofos sociales o historiadores filosóficos. En suma, no es de sorprender que los hombres que dieron vida a este florecimiento intelectual se caractericen en numerosas ocasiones por su condición de juristas, ministros de la Iglesia escocesa o catedráticos, o de todo ello a la vez. Era raro encontrar en la Escocia de la época, señala Robbins, un profesor, un predicador o un hombre activo que no estuviese preocupado por los problemas políticos y económicos. Sin duda, sentencia Clive, abogados, profesores y clérigos produjeron la literatura más sobresaliente de la Ilustración escocesa. Y gran parte de esta literatura se expuso, discutió y difundió en las prestigiosas universidades escocesas y en las distintas asociaciones y academias que los escoceses crearon para el intercambio intelectual y el diálogo político y social. Descrito brevemente el escenario escocés, me centraré ahora en recuperar algunas de las ideas centrales de los ilustrados escoceses en relación con las pasiones y los intereses, no sin antes advertir que en este aspecto no siempre existen coincidencias entre ellos. Muchos estudiosos de la historia de las ideas políticas han reiterado ampliamente que existe una relación intrínseca entre la Ilustración y la razón. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas miradas que ven a la Ilustración con ojos profundamente cartesianos. Si leemos con atención, nos percatamos de que las luces no desviaron su mirada de las emociones y de las pasiones. Decíamos antes que, entre otros calificativos, a los ilustrados escoceses se les ha bautizado como escuela de sentimentalistas. Esto se debe a su insistencia en que las emociones y los sentimientos, las pasiones, son mucho más determinantes en las acciones y en la conducta de los hombres que la propia razón. La atención que dedicaron los ilustrados escoceses a los sentimientos fue central y estudiaron ampliamente la relación entre conocimiento, razón, emoción y moralidad. En la Escocia del siglo XVIII, el estudio del sistema nervioso se constituyó en un importante objetivo de análisis, no solo por ser el conducto entre la mente y el cuerpo, sino también porque se convirtió en el puente entre el hombre y su medio ambiente. La epistemología sensorial se erigió, subraya el ilustrado escocés Dougal Stewart, en el centro de donde el pensador lleva hacia el exterior el conocimiento humano. Christopher Lorenz lo expresa con acierto. La teoría sensorial adquirió un inusual alcance en Escocia, debido a que los filósofos escoceses colocaron a los sentimientos en los fundamentos de las acciones y conductas humanas. En su trabajo sobre la importancia que estos pensadores concedieron a la teoría sensorial, donde los sentimientos se convirtieron en la columna vertebral de las acciones humanas, Lorenz narra cómo se pasó del estudio sobre el sistema nervioso por parte de los médicos a una teoría de la vinculación social basada en los sentimientos por parte de los filósofos. Todo este desarrollo mostraría las similitudes entre las concepciones de la naturaleza humana y las concepciones de la sociedad. La teoría de la naturaleza humana y la teoría del orden social en los ilustrados escoceses utilizaban un concepto común, el de la integración, el de la cohesión a través de los sentimientos. Los médicos de Edimburgo desarrollaron un modelo sobre el cuerpo y la naturaleza humana con base en el cual lo sensible, una propiedad del sistema nervioso, era lo predominante. El estudio de esta facultad les permitió ofrecer una base psicológica y anatómica a su principal preocupación, la armonía global del funcionamiento del cuerpo. Y se refirieron a ello con la noción de simpatía, a la que definieron como la comunicación de los sentimientos a través de los órganos del cuerpo y que se manifiesta mediante la variación funcional de un órgano estimulado por otro. La doctrina de la simpatía
concebida como la interrelación de sentimientos entre distintas partes, fue formulada por primera vez por Robert Witt, uno de los más conocidos neuropsicólogos de la época, quien consideraba que la acción simpática atraviesa todo el sistema nervioso. La mirada en la simpatía también recibió la atención de otros estudiosos que se inclinaban por considerar a los sentimientos como principio de las acciones humanas. Referencias sobre este tema encontramos, por ejemplo, en los filósofos del sentido común como Thomas Reid. Otras muestras pueden hallarse en literatos escoceses como el médico, físico y filósofo John Gregory, quien creía que el más ilustre principio de la humanidad es el que vincula a los hombres unos con otros mediante la simpatía y la afección. También el físico Alexander Monro Primus, quien fundó la Escuela de Medicina en Edimburgo, aludió al principio de simpatía en sus escritos médicos. Varias menciones a la importancia del principio de simpatía también fueron hechas por el conocido ministro moderado Hugh Blair, así como literatos dedicados más al estudio del derecho. Por ejemplo, Lord Keynes se refirió al ilustre principio de simpatía como el cemento de la sociedad humana. Y por filósofos como Adam Ferguson, quien pese a no compartir en su totalidad la idea del principio de simpatía, sí subrayó que son las emociones las que motivan nuestra acción y en su estudio sobre la naturaleza humana acentuó la importancia del amor a la sociedad, la amistad y el afecto público. Ahora bien, quienes más profundizaron en el análisis de la vinculación social con base en la simpatía fueron David Hume y Adam Smith. La originalidad con la que estos ilustrados trataron a la simpatía, a la que denominaban poderoso principio de la mente humana, los llevó a trascender su estudio meramente psicológico. Hicieron de ella no solo la fuente de la sociabilidad humana al convertirla en el fundamento del origen y la necesidad de las relaciones intersociales que se despliegan en toda sociedad, sino que además la convirtieron en una de las bases de su teoría ética, al presentarla como una garantía para los juicios morales aprobatorios y reprobatorios. La simpatía es una inclinación espontánea que todos los hombres tienen a participar de los sentimientos de otros. A través de ella llegan a comunicar inconscientemente sus impresiones, emociones o sensaciones, sean estas agradables o desagradables. Su ejercicio la enlaza directamente con el ámbito de la moral al hallarse inmersa en la naturaleza de los sentimientos que se encuentran en el origen de la aprobación o desaprobación moral. De esta manera, la simpatía desempeña un papel de suma importancia en el campo de la moralidad y en el proceso de socialización humana. David Hume, considerado en muchas ocasiones el más grande de los filósofos británicos, encuentra en el principio psicológico de la simpatía un eficaz mecanismo de interacción social y, consecuentemente, un vehículo para la socialización. Las relaciones simpáticas entre los miembros de la comunidad constituyen un sólido cimiento de los vínculos sociales. En efecto, la comunicación simpática conduce a la transmisión de pensamientos y opiniones entre dos personas, transformándolos en afines y dando lugar a que ambos encaminen su conducta de manera similar. Al llevarse a cabo esta transferencia de impresiones en un conjunto amplio de personas, se simplifica la confección de redes de interacción social, puesto que el mecanismo simpático tiene la característica de simpatizar siempre, ya sea que la tendencia provoque placer o dolor, o que sea agradable o desagradable. El hecho de que los sentimientos dolorosos de los otros provoquen en uno sentimientos dolorosos o viceversa, que los sentimientos placenteros provoquen en nosotros sentimientos agradables, es lo que explica por qué censuramos y tratamos de impedir los sentimientos desagradables en los otros y por qué aprobamos e intentamos fomentar sentimientos placenteros. David Hume consideraba que en el campo de la conducta humana la razón juega un papel subordinado y auxiliar. Es algo estático que no aporta motivos para decidir sobre nuestras acciones. La moralidad es una cuestión práctica que mueve a la acción. Lo que influye en la voluntad son los afectos, sentimientos y emociones, es decir, las pasiones.
En su investigación sobre los principios de la moral, Hume establece, y cito, «Parece evidente que nunca se puede dar cuenta mediante la razón de los fines últimos de las acciones humanas, sino que se recomiendan enteramente a los sentimientos y afectos de la humanidad, sin ninguna dependencia de las facultades intelectuales». Así pues, el escocés descarta una moral basada en el conocimiento racional de la naturaleza y aboga por una moral basada en el sentimiento. Una de las frases más significativas y conocidas de Hume es aquella en la que se constata que la sola razón nunca puede producir una acción o dar origen a una abolición, porque la racionalidad, nos dice Hume, es y solo debe ser esclava de las pasiones y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. Las reglas de la moralidad, asiente el filósofo, no son conclusiones de nuestra razón, ya que la moral suscita las pasiones y produce o impide las acciones, algo en la que la razón se presenta absolutamente impotente. Existe un principio que confiere a los hombres conciencia sobre los beneficios que supone el vivir en sociedad. Este principio o propensión es la simpatía y no, nos dice Hume, una decisión racional. En Hume, las acciones particulares se encuentran motivadas por el interés propio, pero la aprobación moral, que es el origen de la justicia, se fundamenta en el sentimiento. La vida social, pacífica y segura solo es viable si se respeta la propiedad privada, el intercambio por mutuo acuerdo y las promesas o acuerdos. El origen de estas tres instituciones es el egoísmo, y aunque desde su perspectiva la naturaleza humana no es completamente egoísta, ya que reconoce que en nuestro pecho se ha infundido cierta benevolencia, lo que motiva la conducta humana es el interés propio, y esto genera ventajas para el conjunto de la población. Ese liberalismo humeano que se fundamenta en una consideración cuidadosa de las pasiones de los hombres va a ser compartida por Adam Smith. Este ilustrado escocés, autor de la teoría de los sentimientos morales, también dirige la mirada a la dimensión psicológica de la simpatía y estima que ésta ofrece razones del por qué y cómo del fenómeno de la intercomunicación entre los seres humanos, y coincidirá con Hume en su dimensión moral al considerarla contenido del fundamento de la aprobación moral. No obstante, Smith pone el acento en la importancia de conocer la cadena de causas que originan las pasiones, afecciones o sentimientos. Se centra en los motivos, en la proporcionalidad entre estos y en las reacciones que ellos suscitan. En suma, el principio de simpatía constituye, tanto en uno como en otro, una de las bases de su teoría ética. Sin embargo, en Smith, el mecanismo de esta es esencialmente distinto al de Hume. Adam Smith está de acuerdo con Hume, incluso con Hutchinson, en ver a la moralidad como una cuestión de sentimiento. Señala, al igual que sus colegas escoceses, que estos sentimientos morales proceden de la simpatía, concebida como una tendencia a tomar parte instintiva de los sentimientos de otros. La diferencia con Hume se encuentra más bien en el juicio moral de la conducta. Adam Smith hace hincapié en la adecuación entre sentimiento y causa que lo origina, en lugar de centrarse en estudiar la tendencia de los afectos a inducir ciertas consecuencias buenas o malas. El acto de simpatizar no solo percibe sentimientos, también se pregunta por los motivos que han dado lugar a su florecimiento. Esto es, la simpatía no surge tanto de contemplar una pasión como de la situación que la motiva. El mecanismo de la simpatía se centra en Hume más en un proceso psicológico confinado al ámbito del yo, mientras que en Smith la reacción simpática incluye la situación en la que la pasión se originó. Se está ante la distinción entre el objeto de la simpatía, la emoción del otro, y la causa de la simpatía, la situación entera que origina la emoción, y esto último significa tomar en cuenta la referencia social del observador. Así, la sociedad se convierte en el espejo que sirve para reflexionar sobre nuestra propia conducta. El espejo es imprescindible porque nos permite observar la propiedad o impropiedad de nuestras propias pasiones. Así, nos convertimos en espectadores de nuestro propio comportamiento y tratamos de imaginar cómo juzgan los demás nuestra conducta.
A diferencia de aquella tradición que atribuía a la naturaleza humana un carácter netamente egoísta, Smith considera desde el primer enunciado de la teoría de los sentimientos morales que, y le cito, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Smith acepta que dentro de la sociedad comercial se ha generalizado la idea del carácter egoísta del ser humano, pero apunta también los rasgos altruistas que se encuentran en su naturaleza, recordando que el hombre posee una inclinación natural que lo lleva a interesarse por los demás. La felicidad o adversidad que el hombre contempla en los otros da lugar a la simpatía y difícilmente encontramos en la doctrina moral smithiana algo que nos lleve a pensar que los hombres se abstienen de contemplar el bienestar de quienes están a su alrededor. Andrew Skinner ha expresado el razonamiento anterior con claridad al destacar que las acciones basadas en el amor por uno mismo tienen frecuentemente una referencia social. En efecto, la conducta de los individuos en sociedad se encuentra impulsada fundamentalmente por el interés propio, pero controlada por los sentimientos morales, por las reglas sociales, por las normas jurídicas y por el propio comercio. Por ello, de acuerdo con Smith, esta conducta se considera beneficiosa no solo para los individuos, sino para la sociedad en su conjunto. El escocés justifica en su doctrina moral, concretamente su principio de simpatía, el carácter egoísta, pero con rasgos altruistas que considera propios de la naturaleza humana. Algunos estudiosos señalan que la simpatía de Smith no es el egoísmo hedonista de Hobbes, ni tampoco es el altruismo de Shakespeare, ni el egoísmo amable de Hume, ni siquiera la benevolencia de Hutchinson. Es el compendio de todo ello, la afinidad que sentimos con cualquier pasión sentida por nuestro prójimo. En suma, en Adam Smith la simpatía, esa inclinación natural de los hombres que los lleva a interesarse por los demás, tiene importantes implicaciones en el orden social. Su ejercicio interacciona necesariamente con otros afectos, creencias y opiniones, constituyéndose en una importante pieza de cohesión social. Para otros filósofos escoceses, como Adam Ferguson, la columna vertebral de la interacción social es la benevolencia. Constantemente, sostiene este ilustrado, vemos actos de autoconservación alrededor de nosotros, pero del mismo modo siempre están en alerta nuestras inclinaciones hacia los demás. Sin embargo, este escocés es perfectamente consciente de que se encuentra en un momento histórico en el que la actitud benevolente es cuestionada, mientras que el principio del interés va ganando terreno y extendiendo su legitimidad. Pero pese a que gran parte de los filósofos de la época comenzaron a fundamentar la acción humana en el principio del interés, Ferguson se mantiene firme en la creencia de que las pasiones de consideración propia, la ley de autoconservación, requieren necesariamente de su contraparte, es decir, de las pasiones de consideración de los otros, el amor por la sociedad, y que cuando entran en conflicto es necesario ceder el primero en favor del último. En la escala de los valores humanos de Ferguson, el interés siempre se encuentra subordinado a la benevolencia. Lo que mantiene unidas a las personas, dice él, no es un intercambio mercenario de buenos oficios, como argumentarían otros ilustrados escoceses, sino la benevolencia, que es el principio rector que lleva a los hombres a actuar y a abstenerse incluso de su supuesto bienestar cuando lograrlo puede suponer un perjuicio para los otros. Ferguson no ignora que en la sociedad comercial en la que él mismo vive, los hombres hayan comenzado a moverse por el interés, ya que, y cito, no podemos esperar que el corazón humano en todas las circunstancias desconozca el tema de la fortuna. Sin embargo, de ello no debe deducirse que los hombres son, por sus disposiciones naturales, contrarios a la sociedad y al afecto mutuo. Un análisis pormenorizado de las tesis del ilustrado muestran que, aun cuando reconoce la presencia del interés en el comportamiento humano, el optimismo en la naturaleza humana sigue siendo el núcleo de su apuesta personal. Así, al ordenar jerárquicamente los atributos humanos, Ferguson siempre subordina el egoísmo a las pasiones sociales.
a los sentimientos de consideración por los otros, a la flama de la bondad desinteresada. Creer que los hombres prefieren, al actuar en soledad, obtener únicamente ventajas personales es incomprensible para un defensor de la benevolencia como fundamento de la naturaleza humana. Sin duda, uno de sus principales adversarios aquí es Bernard Mandeville, defensor de la visión egoísta del comportamiento moral. Como es ampliamente sabido, para el autor de la fábula de las abejas, los vicios privados hacen la prosperidad pública. Esta máxima, que adquiriría en la época gran notoriedad y que sería compartida por algunos colegas escoceses de Ferguson, sería casualmente empleada también por el autor del ensayo sobre la historia de la sociedad civil, pero en sentido inverso. Para él, conducirse con benevolencia es actuar para nuestro propio interés, porque al proponernos el bien de los demás, promovemos al mismo tiempo nuestro propio bien privado. El cuidado apropiado de la autoconservación, nos dice, hace que los individuos ofrezcan un servicio real a lo público. Para Adam Ferguson, las pasiones son la fuente del progreso, así como de la prosperidad y de la seguridad. Si le leemos con cuidado, nos percataremos de que este ilustrado escocés consideraba a las pasiones, a los sentimientos morales, a los deseos y a las aversiones, no como meros epifenómenos, subraya Ramón Maiz, sino como variables independientes explicativas del orden social, la comunidad y el cambio social frente a la dominante y unilateral valoración de la racionalidad. Conviene recordar aquí que en el siglo XVIII se desarrolló una teoría sobre el cambio social y económico que, además del lenguaje, el modo de subsistencia, la propiedad, la división del trabajo y los rangos, incorpora los sentimientos, emociones y pasiones en su explicación sobre el desarrollo de los estadios de la civilización que van del propio de los salvajes hasta la llegada de la sociedad civil comercial. Esta propuesta llegó a tener, como bien sintetiza Ronald Meek, un significado crucial en el desarrollo posterior de la economía, la sociología, la antropología y la historiografía hasta nuestros días. Su explicación sobre los cambios y la prosperidad tenía como cimiento el mundo empírico y las fuentes antropológicas a las que los ilustrados acudieron les sirvieron de fundamento para intentar demostrar que las consecuencias no intencionadas de los impulsos, sentimientos y pasiones innatos son centrales para explicar el desarrollo de la humanidad. De acuerdo con su explicación, esta humanidad se va desenvolviendo a través de una serie de etapas encadenadas unas a otras y que se suceden de manera parecida a cómo un individuo pasa de la infancia a la madurez, aunque no todos los pueblos lo hacen al mismo tiempo, por lo que simultáneamente pueden convivir en la misma época diferentes edades históricas. En el primero de estos estadios, que diversos ilustrados etiquetan de salvajes, las pasiones suelen ser tumultuosas. El comportamiento está dictado por el corazón. Aquí están presentes, además del amor a la familia y la ternura maternal, la ambición y la avaricia, lo que conduce a los hombres en muchas ocasiones a la rapiña y a la conquista, aunque a su vez se ven impulsados o frenados por la pereza y la intemperancia. Las pasiones violentas que se oponen a la razón también dominan en los tiempos bárbaros, el siguiente estadio histórico. En esta etapa sigue presente el carácter turbulento y belicoso, donde la rivalidad, las amenazas del enemigo y la venganza empujan a los hombres al conflicto y a la violencia. Si bien es verdad que pasan muchos momentos de descanso y suele ser holgazán, no es menos cierto, subraya Ferguson, que si encuentra frente a sí un animal de caza, se vuelve audaz e impetuoso, ingenioso y rapaz, y no hay barrera que pueda detener su ímpetu, ninguna fatiga que pueda mermar su acción. La cita anterior da cuenta de que en la víspera de una batalla, el sentimiento de su valor personal y de su fuerza les inspiraba un ardor iracundo, más allá de los límites de la moderación. Los triunfos los exaltaban tanto como los postraban las adversidades. Sin embargo, aún en esta situación, el hombre es generoso y hospitalario con los extraños. Es amable, afectuoso y gentil en la sociedad doméstica.
La amistad y la enemistad son para él de la mayor importancia. No se confunda entre los dos. Elige su enemigo y escoge su amigo. Las referencias anteriores muestran que la naturaleza ha puesto sentimientos en el corazón del hombre y que todas las pasiones, dulces o tumultuosas, son naturales y son necesarias. Ahora bien, existen pasiones que fueron útiles en la infancia de la humanidad y que ya no lo son tanto en la etapa de madurez. Es decir, las pasiones dulces se despliegan a medida que la sociedad se perfecciona y al final, en el estadio comercial, las pasiones tumultuosas parecen haberse pulido. No obstante, a las pasiones en la sociedad civilizada hay que observarlas detenidamente. Una sociedad civilizada puede caer en la molicie y el estancamiento, lo que puede llevar, por un lado, a dilatar el avance del conocimiento y de todo progreso ulterior, y por el otro, a una situación en la que cada vez sea más difícil poner barreras al despotismo. En la sociedad comercial civilizada, las pasiones siguen presentes, pero algunas se atemperan y otras que estaban adormecidas se despiertan. O, como pensaría Hume, un sentimiento es transformado en otro, o unas pasiones funcionan de contrapeso a otras. Nos dice Hume, nadie puede oponerse al impulso de la pasión, salvo un impulso contrario. En el proceso de perfección, las pasiones experimentan modificaciones. No podemos olvidar que si la especie humana es apta para perfeccionar sus hábitos, es la naturaleza la que le otorgó esa posibilidad. La naturaleza humana sigue acompañándose de sus cualidades como son el amor a la sociedad, la amistad y el afecto público, la elocuencia, la perspicacia y el valor, pero también de sus vicios y debilidades, ya que las pasiones vehementes de animosidad siguen presentes. Ahora bien, los apetitos violentos se apaciguan. La repercusión de la civilización no es inspirar sentimientos de ternura y generosidad, ni otorgar un carácter respetable, sino paliar los eventuales abusos de las pasiones y evitar que una mente que experimenta con fuerza las más loables disposiciones sea presa, a veces de un brutal instinto y de una violencia incontrolada. De esta manera, en la sociedad comercial, los hombres activos y osados se convierten en los guardianes de la sociedad y la propia energía en ellos no es más que el ejercicio de la generosidad y del valor. Los ilustrados se alegran del paso de un estado de rudeza y de desorden bárbaro a un estado de paz interno y de estabilidad en sus instituciones políticas. Está claro que las costumbres de las naciones rudas requieren transformaciones. Y si las pasiones se reconducen a una condición de mayor tranquilidad, se da lugar a muchos alcances afortunados, acentúa Ferguson. De la mano de esta teoría del cambio social que dominó gran parte del pensamiento socioeconómico de la segunda mitad del siglo XVIII, se propagó la idea y obtuvo bastante aceptación de que el comercio era un agente civilizador de considerable poder y alcance, y de que las pasiones son fuente de progreso, prosperidad y seguridad. Con la venia de doña Carmen Iglesias, citaré aquí a Montesquieu para ilustrar esta afirmación. Es casi una regla general, afirma el barón de la Brede, que donde hay modales apacibles, dulces, suaves, hay comercio, y que donde quiera que hay comercio, hay modales apacibles. En este mismo sentido, el ilustrado escocés William Robertson, rector entonces de la Universidad de Edimburgo, escribe: el comercio suaviza y pule los modales de los hombres. Y las palabras de David Hume son que en el comercio, donde avanzan las artes pulidas, el temperamento de las personas, al igual que su comportamiento, se refina con rapidez. Llegados a este punto, lo que cobra relevancia es la idea de que la sociedad comercial, que en la época es sinónimo de lo que los ilustrados consideraban una sociedad civilizada, es concebida como un agente poderoso moralizador que aporta importantes beneficios sociales, políticos y hasta morales, es decir, beneficios no necesariamente o únicamente de carácter material. Algunas de estas virtudes y pasiones son la laboriosidad, el esfuerzo, la constancia, esto es, la no indolencia, la frugalidad, la templanza, la puntualidad y,
quizás las más importantes de cara a que funcione la sociedad comercial, la sociedad mercantil, la probidad, la honradez y la predecibilidad. El filósofo escocés John Millar apuntaría que en los lugares donde ha progresado el comercio y abundan los recursos, se establece un intercambio constante y se reemplazan con gran facilidad sentimientos y pasiones. Se establecen condiciones para que emerjan liderazgos, donde los fuertes empujan a los débiles, los audaces motivan a los tímidos, los osados proporcionan vigor al indeciso. Lo que van a defender pensadores como Millar, Hume, Robertson o Ferguson es que en una sociedad donde el comercio adquiere una posición central para la satisfacción de las necesidades humanas, no solo producirá, gracias a la nueva división del trabajo, riqueza y progreso técnico, sino que con ella nacerá un nuevo tipo de hombre, más pulido, según sus propios términos, más honrado, digno de confianza, ordenado, predecible y disciplinado. Ahora bien, para pensadores como Ferguson, en la sociedad comercial se enfrían las pasiones enardecidas, pero no se desvanecen ni la semilla de la animosidad ni el espíritu activo que ha llevado al progreso de las artes y del comercio, y esto último es compartido por Hume. Por un lado, la competencia, la animosidad y la rivalidad preservan de manera indirecta la cohesión social, aumentan la eficacia política, protegen los derechos y conducen a un Estado organizado, con leyes e instituciones que otorgan seguridad. Aunque pudiese parecer que esta hostilidad natural atenta contra nuestra propia especie, en realidad, señala Ferguson, la semilla de la animosidad conduce las acciones de los hombres hacia consecuencias sociales positivas, tanto en una dimensión individual como en una dimensión social. Esto quiere decir que las pasiones que nos conducen a la vida social no se reducen únicamente a la benevolencia o a la simpatía. La intensidad de nuestra lealtad social también se engendra y nutre de la discrepancia y la disconformidad. El conflicto entre las facciones políticas preserva las libertades y, si se convierte en catarsis, aporta una valiosa salida para los conflictos de grupo. El ilustrado escocés subraya que el conflicto puede hacer relucir las cualidades más estimables de nuestra naturaleza, como la generosidad, la abnegación, la franqueza y la osadía, y contribuir a la formación de la personalidad moral, ya que a menudo da una oportunidad para el ejercicio de nuestras mejores habilidades. Si reflexionamos sobre cuántas veces, nos dice Ferguson, han prevalecido los conflictos de intereses con su cortejo de pasiones, celos, envidia y malicia, puede parecer extraño alegar que el amor y la compasión son los motivos más poderosos del corazón humano. Sin embargo, en muchas ocasiones ambos están destinados a actuar en conjunto y son capaces de producir entusiasmo, satisfacción y gozo. Por otro lado, el hombre es por naturaleza un ser activo que rechaza el reposo, ya que si éste comienza a arraigar en el interior de la condición humana, se puede caer en el letargo o incluso en el despotismo. De acuerdo con Hume, cuanto más avanzan las artes refinadas y cuanto más activa se encuentra nuestra mente, más sociables se hacen las personas, y no es posible, escribe el ilustrado, que cuando están enriquecidas con la ciencia y poseen recursos para la conversación, se conformen con la soledad o vivan distantes de sus conciudadanos, a la manera que es propia de las naciones ignorantes y bárbaras. Con la llegada del comercio y la perseverancia en una actividad honesta, se destruye el gusto por la indolencia, se destierra la ignorancia profunda y se desactiva la fatiga en favor de la ocupación, del empleo de las energías y del cultivo de los placeres que se obtienen por el trabajo. A la vez, nos dice Hume, gracias al hábito de conversar con otros y contribuir al mutuo placer y entretenimiento, los hombres experimentan un aumento de humanidad. Y de acuerdo con Ferguson, la actividad debería ejercitarse a favor de los asuntos públicos, de los asuntos de la comunidad, y no confinarse únicamente a disfrutar de la fortuna o a la búsqueda de los objetivos del placer. Así, con arreglo a este hilo argumental, el comercio, más tarde el capitalismo,
Llevó una existencia bastante accidentada y tuvo que enfrentarse a muchas mentalidades precapitalistas heredadas de la época feudal, nos dice Hirschman, y de otras épocas que los ilustrados llamaban salvajes y bárbaras. En el transcurso del tiempo y con la práctica misma del comercio y la industria, creará un conjunto de actitudes psicológicas y disposiciones morales compatibles entre sí, que son a la vez deseables en sí mismas y conducentes a la mayor expansión del sistema. El comercio, en tanto medio civilizador en el que están presentes la laboriosidad, el conocimiento y la humanidad, transformaba las pasiones perjudiciales en algo constructivo. Asistimos a la defensa de una metamorfosis de las pasiones destructivas en pasiones suaves o en virtudes. Ilustrados escoceses establecieron nuevas distinciones entre las propias pasiones, intentando demostrar que unas eran menos dañinas que otras o incluso más beneficiosas. De esta manera, señala nuevamente Hirschman, en el siglo XVIII las pasiones fueron rehabilitadas como la esencia de la vida y de su potencial fuerza creadora. Más tarde, entrado el siglo XIX, esta visión, lejos de dar lugar a una sociedad comercial donde se despliegan pasiones suaves y apacibles y se refinan las actitudes, dio muestras de socavar los fundamentos morales en que debe sustentarse cualquier sociedad. Pensadores posteriores, al exponer algunos de los acontecimientos más violentos de la historia de la expansión comercial, ridiculizaron de manera sarcástica la idea del comercio suave y pulido, del doux commerce, de las dulces pasiones del comercio. Pero este debate posterior ya es tema de un nuevo ciclo de la historia de las ideas que espero coordine el próximo año la presidenta de la Real Academia de la Historia. Muchas gracias. Gracias, Isabel, por esta excelente disertación que nos ha recordado y nos ha mostrado tantas cosas nuevas. A mí me gustaría comentar varias cosas contigo. Lo primero, este florecimiento en un momento dado de esa Escocia culta, de esa pléyade que nos ha mostrado de pensadores, de médicos, de filósofos, de todo tipo, ¿no? Esa vivacidad que hay en esa sociedad civil, en todos esos personajes. A mí me recuerda esos florecimientos que vemos en la historia, que son un poco mágicos, que nos parecen a veces un poco mágicos, la Atenas de Pericles, la Florencia de los Medici, nuestra Edad de Oro en otros campos y Escocia. En ese momento verdaderamente impresionante y desde luego muy superior efectivamente a las universidades escocesas, a las de Oxford y Cambridge, que en ese momento tiene unas críticas internas típicas porque son escolasticistas todavía, porque me siguen enseñando escolástica y precisamente las academias y toda esta floración de asociaciones intentan compensar ese anquilosamiento, desde luego en Inglaterra, lo mismo en Francia, en España, etc. El caso escocés es especial y único. ¿Cómo definirías estos momentos? Porque claro, detrás hay una sociedad que un poco al final, en esta segunda parte, quiero decir, has empezado a tratar muy bien, una sociedad de un cierto bienestar, con unas élites poderosas, en fin. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo nos lo explicarías, ¿no? Bueno, lo primero que querría señalar es que ciclos como este son muy importantes para recuperar ilustraciones que han sido olvidadas o relegadas o arrinconadas, porque desde luego lo que más se conoce es la ilustración francesa, la ilustración alemana o la vertiente inglesa de la ilustración británica. Entonces, ciclos como este nos ayudan a recuperar, a sacar del cajón, ¿no? Otras ilustraciones como es la escocesa.
ella tiene su propia caracterización y yo creo que esto es fundamental para entender qué es lo que pensaban los ilustrados de la época. Y ellos, como lo he explicado o como lo he intentado explicar, estaban muy influidos por la Iglesia escocesa, por el derecho escocés, por sus universidades. Todos ellos, salvo Hume, que no se le permitió, ¿no? Fueron profesores, no fue catedrático nunca, fueron universitarios y dieron fuerza a las universidades y discutían constantemente los temas que les aquejaban. No solo entre ellos, porque prácticamente todos viajaron al continente europeo y muchos de los ilustrados europeos también fueron a Escocia y tuvieron ahí sus relaciones y sus discusiones en las academias o en las universitarias. Todo este contexto influyó muchísimo en su pensamiento. En efecto, cuando se desarrolla la teoría social, a partir de la cual ellos construyeron esta explicación del origen de la sociedad y cómo va pasando por etapas hasta llegar a la sociedad civilizada, es la sociedad civilizada en la que ellos viven. Ellos consideraban que ya habían llegado a la sociedad comercial civilizada y ellos se encuentran ahí, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, ellos consideran que hay en otras sociedades pues, personas que todavía viven en el salvajismo o en la barbarie, pero ellos se consideraban que estaban en una sociedad civilizada. Esa parte es la más, digamos, la que la experiencia y la historia ha demostrado que no es exacta. No solo no es exacta, sino que es todo lo contrario a veces, ¿no? Esa parte de los estadios históricos y las culturas que van. Sin embargo, yo creo que de las cosas que nos has mostrado esta tarde magníficamente, una cosa que tenemos, hemos podido profundizar en las acciones de los hombres y en los asuntos históricos y sociales gracias a estas, por ejemplo, a estas notas características, las consecuencias no intencionadas de la acción, ¿no? Los sentimientos y las emociones. Bueno, yo creo que estos ilustrados, desde luego Hume y Adam Smith, estarían encantados en nuestro momento, ya lo he mencionado, ya ha salido varias veces en este ciclo, con las ciencias experimentales actuales, con las ciencias cognitivas, ¿no? Eso que nos están enseñando los científicos del cerebro, ¿no? De la amígdala, donde reposan las emociones físicas, coloreadas por el sentimiento, coloreadas por los sentimientos, como dice Pinker, pues realmente es la intuición, el conocimiento, la profundidad de reflexión de esta ilustración escocesa es enorme, ¿no? Porque de alguna manera y ha sido muy bonito la vinculación de médicos y de todo el aspecto sensorial con algo que actualmente se está demostrando, que son nuestros cerebros que están funcionando, que efectivamente hay las células espejo. Lo que pasa que a mí lo que me sorprende más es que, por un lado, están tan avanzados que casi nos podíamos entender perfectamente con ellos, tocar en determinados temas, y por otro lado hay esa dimensión que se va hacia la utopía, hacia pensar que se puede lograr pues unas sociedades pacíficas, que se ha llegado a la cumbre de la civilización, etcétera, cuando efectivamente las pasiones hay buenas y efectivamente hay una empatía que está demostrada experimentalmente, pero hay también la maldad, o sea, existe el mal, que ellos dan la impresión que no lo concibieron, ¿no? Sino que, pues la civilización, la sociedad iba a lograr salvar incluso esas pasiones humanas, ¿no? Es realmente bastante apasionante, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Te parece, no? Que enlazarían con esto, ¿no? Sí, bueno, de hecho ellos hablaban de
la posibilidad de domar esas pasiones tumultuosas o esas pasiones violentas, ¿no? Se iba a llegar a un momento en que iba a haber un orden político que iba a ser capaz de utilizar sus medios para domar estas pasiones, o por lo menos para educarlas y reconducirlas hacia determinada dirección. Pero es verdad que, bueno, esta situación, esta consideración de una sociedad efectivamente idealizada, una sociedad comercial idealizada, fue duramente criticada en el siglo posterior, ¿no? Sí. Fue duramente criticada por este acento tan optimista en la naturaleza humana, incluso en es más optimismo moderado, sí, muy sí, moderado, escéptico. Es decir, ese liberalismo escéptico de decir, bueno, podemos ser mejores, pero no nos confiemos. Bueno, perdona. No, era un poco… Y yo creo que en relación a lo contemporáneo, efectivamente hoy en día, bueno, hay muchos avances de la neurociencia, está de moda todos los nuevos hallazgos que hay, o sí, los avances científicos en la neurociencia vienen a confirmar muchas de las que eran las intuiciones de estos médicos del siglo XVIII escocés y tal. Ya a través de investigaciones científicas se está demostrando que efectivamente las pasiones o que las emociones están dentro de nuestra naturaleza humana. Y yo creo que además nos condicionan en nuestras elecciones morales. Y yo creo que esto es fundamental. Y probablemente en la parte de la filosofía o de la ética, de la moral, incluso de la ciencia social, la inspiración en los ilustrados escoceses puede ser importante. Sin perder nunca de vista que la razón con minúscula es un instrumento sin el cual sí que vamos a la barbarie. Es decir, que efectivamente esto está muy en ellos, ¿no? Bueno, vamos a dar entrada si tienen alguna pregunta, pero únicamente permítanme hacer una pequeña digresión sobre el diccionario biográfico que tenían ya los escoceses en el siglo XVIII y que efectivamente el XIX, perdonen un poco que haga casi propaganda, pero verdaderamente es algo que yo creo ahora, a principios de mayo, se va a lanzar el Diccionario Biográfico Español, que online, en Internet, con más de 50.000 biografías con 20 criterios de búsqueda cada una, lo cual es un logro, y les puedo asegurar, y ya lo verán cuando puedan entrar en la gran plataforma que será fundamentalmente gratuita, como es todo lo de Internet, para que los jóvenes lo puedan aprovechar, pero solamente es comparable al diccionario que lanzamos ahora en España, que estaba pendiente desde el siglo XVIII, eso sí, y que por lo menos ahora va a estar, pero solo es comparable a este diccionario español, el de Oxford. Comparables los dos, o sea, no digo ni mejores ni peores. Todos los demás en Francia no se ha acabado nunca. Bueno, están desde principios del XIX, no sé si van por la letra P, en Italia me parece que van por la letra L. El alemán es muy pequeño, apenas tiene 17.000 entradas. Norteamérica pues también es pequeño, en fin. Entonces, permítanme esto porque me parece, se enterarán porque se lanzará, como digo, a primeros en mayo, y realmente es un logro. Y me da mucho gusto poder, con 2 siglos y pico, 3 siglos de retraso, pero bueno, que nos podamos comparar al que ya los escoceses iniciaron. Muy bien. Y también en el marco de una academia. Y también en el marco de una academia, efectivamente. Ha sido un trabajo intensísimo durante unos años y en fin, es una nueva planta, el diccionario, respecto a lo que salió en papel. Por supuesto, solo las biografías son solo de
solo sabemos, como decían los clásicos, hasta el último instante de nuestra vida no sabemos si somos felices o desgraciados, porque la forma de morir condiciona a la vida anterior. Entonces, en las biografías solo deben existir, solo deben figurar los fallecidos, que en algún momento pues, los diccionarios han entrado vivos y muertos, y creo que eso es un error.